Nosotros, el doctor Saúl López Noriega, académico del CIDE. Querido Saúl, ¿cómo estás? Muy bien, Mario, muy bien. ¿Tú qué tal? Bien, con el gusto de saludarte en esta mañana de domingo y preguntarte, pues primero, ¿cómo viste la votación de esta semana de la Suprema Corte? Se esperaba, o algunas voces esperaban que se rechazara o se avalara el proyecto del ministro Aguilar y se rechazara en ese sentido la consulta. Y bueno, pues termina una votación 6-5 y con una nueva pregunta que ahorita analizaremos. Pero por lo pronto, ¿cómo viste el debate del jueves? Mira, a mí no me gustó la decisión. Yo sí creo que se debió haber rechazado. Creo que si desde presidencia, desde el presidente hubiera planteado una pregunta distinta, que evitara ambigüedades para vincular a la fiscalía y, como te comenté en otro espacio, que se fuera más bien por métodos como Comisión de la Verdad, creo que podría haber saltado. No me agradan, no me agradaría un planteamiento así, pero creo que se pudo haber sorteado. Pero vaya, lo planteó como lo planteó y la manera como el ministro Aguilar respondió con su proyecto, considerando inconstitucional el planteamiento de consulta, me pareció en general atinado, ¿no? Siempre uno le puede hacer ajustes a algo, pero creo que estaba muy bien presentado. Y digamos, entonces, eso es en términos numéricos, en términos de cómo hubo una mayoría de 6 que ganó, pero también una cosa que creo que es preocupante es que dentro de la mayoría de los 6 ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta, la verdad, varios ministros no dieron argumentos jurídicos más o menos plausibles, que uno podría decir, bueno, tal vez lo podemos reflexionar y demás. Si vemos el caso de la ministra Ríos Fajad, la ministra Yasmín y el mismo ministro presidente Arturo Saldívar, no me parece que sean argumentos que tú, después de seguir el hilo argumentativo, puedas concluir que en efecto es constitucional esa propuesta. Y la otra cuestión que me preocupó es que la mayoría de estos 6 ministros lo que hicieron metodológicamente es, bueno, vamos a ver cómo arreglamos la pregunta para efectos de adecuarlo y salvar el rasero constitucional. Sí. Cuando, digamos, creo que había desde antes de la discusión una metodología, una coincidencia en principio clara respecto a cómo se debía resolver metodológicamente. Primero se identifica el tema, se califica de constitucional y en tercer lugar vemos qué ajustes hacerle a la pregunta. En caso de que fuera constitucional. En caso de que fuera constitucional. Y no se arreglaba la pregunta para volverla constitucional. Exacto. Por eso el proyecto del ministro Aguilar se queda solamente en el tema de la constitucionalidad. Identifica el tema, lo considera inconstitucional y por tanto es ocioso seguir a la pregunta. Pero si tú viste, como muchos vimos la sesión, la mayoría de los ministros, de la mayoría de los 6 que al final aprobaron la constitucionalidad de la consulta, lo que hacían es, bueno, yo condiciono mi voto a, puede ser constitucional si se modifica la pregunta. Ok, bueno, entonces esto es como, pues de una u otra manera podemos empaquetar esto en una bolsa de regalo y ofrecérselo al presidente. Creo que también puede haber justamente esa lectura. Y eso es lo que me pareció, pues no me agradó, vaya, y creo que es grave. No solo es una cuestión de que me haya agradado, no a mí, sino creo que tiene varios efectos institucionales. ¿Por qué consideras que es grave? Porque mira, la verdad, yo creo que en los últimos 2 años ha habido varios indicios muy puntuales, preocupantes respecto a la captura de la Suprema Corte. Empezando como la manera que llegó el actual presidente de la Suprema Corte, hubo mucha presión del presidente López Obrador para que él fuera el presidente de la Corte. No es la primera vez que existe que un presidente del país presiona para que cierto ministro se vuelva el presidente de la Corte, pero creo que nunca había habido en tiempos recientes tanta presión y de manera tan abiertamente. Otra cuestión preocupante es la manera como, digamos, el discurso del actual presidente de la Corte es una especie de cacofonía del discurso del grupo político actualmente con mayoría, es decir, del presidente, de Morena y sus aliados políticos. Otro tercer indicio es la manera como fue destituida la magistrada Yanín del Tribunal Electoral, sigue siendo magistrada del Tribunal Electoral, pero no pudo concluir su periodo por el cual fue electa como presidenta de ese órgano, y creo que la manera dejó muchas dudas, mucha opacidad, no quedó claro por qué o quién presionó para que se fuera. La cuarta sería la manera como salió el ministro Medina Mora de la Suprema Corte. Nunca quedó clara la exigencia constitucional para que un ministro renuncie, que son las causas graves. Nunca se supo eso, porque parece ser que no hubo, sino hubo más bien presión
por parte del gobierno Sí, porque federal. después ya no hubo una investigación en su contra. Exactamente. Y el último episodio grave dentro de esto sería la votación del jueves. Okay. Y son 5 indicios a mi juicio, muy graves, que generan mucha suspicacia. Ya no se trata inquietudes, guiños, sino episodios que son francamente preocupantes respecto una eventual captura o una eventual presión hacia la Corte. Déjame preguntarte, en los términos en los que quedó la pregunta, ¿cómo la ves? Porque a mí me genera muchas dudas, yo no soy abogado, pero me genera muchas dudas cuando te dice que se va a revisar actos políticos de actores políticos, y yo digo, bueno, decisiones políticas son todas en realidad, ¿no? Desde la cancelación del aeropuerto hasta darle a las Fuerzas Armadas un nuevo rol, como está haciendo este gobierno ahora con los puertos, o la decisión de meter al ejército contra el narco, en fin. ¿Cuál es el criterio para definir qué acciones políticas o qué decisiones de qué actores? Y la parte que quizá me queda todavía más duda es las consecuencias jurídicas del sí o del no sobre esa pregunta. Bueno, una de las cosas que generó discusión dentro de la Corte fue justo a quién se le podía vincular como resultado de la pregunta. Algunos inclusive dijeron, yo juego con la constitucionalidad, sí, solo sí, no se plantea que esto está vinculando al Poder Judicial y a la Fiscalía. Entonces, digamos, no sé si a propósito, pero claramente es muy ambigua. También si uno lee la pregunta es una especie de un nuevo español. Hay varios sujetos, hay varios predicados, sobran verbos. Entonces también está muy mal redactada. Creo que eso, digamos, siendo algo tan relevante políticamente, la primera consulta desde que existe la figura en nuestro sistema constitucional que se va a utilizar, creo que debería haber habido más esmero. Digo, ya que estaba la mayoría, ya que se había aprobado la constitucional, creo que debió haber habido más esmero respecto a una redacción adecuada y mucho más puntual. Justo la chamba de la Corte en esa etapa es evitar ambigüedades y demás, y todo mundo, hasta el presidente López Obrador lo dijo al día siguiente en su conferencia de la mañana, es ambigua la pregunta. No queda claro los alcances, no queda claro el universo de personas que pueden estar comprendidas. Puede ser el mismo López Obrador, que ha sido funcionario público en la Ciudad de México, actualmente su gabinete, en fin. Creo que la verdad es una pregunta cuyo impacto institucional va a ser nulo, y más bien la pregunta, eso es en términos institucionales jurídicos. Más bien la duda es si en términos políticos, ¿qué uso le va a dar el presidente? Porque esto que dice es cierto. Yo platicaba con un amigo, es como una pregunta espejo donde cada quien ve lo que quiere ver. Hay quien ve que es para enjuiciar a los expresidentes. Otros vieron que cabe López Obrador, como ya apuntabas, con su gobierno. Hay quien ve juicios sobre delitos y hay quien ve comisiones de la verdad, y entre ellas el propio ministro Saldívar. ¿Cómo ves esto? Que además me pareció interesante que él saliera después a dar entrevistas, entre otras a mi compañera Daniel de Iturbide y Enrique Campos. ¿Cómo ves esta posibilidad de que se interprete como un paso para una comisión de la verdad, y qué significaría eso? Mire, el punto es que si al final la idea es que va a ser vinculante para el Poder Ejecutivo, ¿ok? Entonces, la lectura, digamos, todos podemos tener nuestra lectura y podemos hacer mesas de debates y demás, pero la lectura clave al final en términos de impacto institucional va a ser justo el tema del presidente, ¿no? Puede ser que opte por una comisión de la verdad, es posible. Yo creo que un primer problema de una lectura de la comisión de la verdad es que creo que las comisiones de la verdad normalmente van enfocadas a ciertos episodios propios de un país, temáticamente fueron delicados para ese país, o es una herida que no ha sanado para cierta sociedad, cierto país, como puede ser, por ejemplo, la actuación del ejército, que podemos construir un hilo desde la guerrilla de los 70s hasta actualmente y decir, vamos a hacer una revisión del papel de las Fuerzas Armadas en nuestro país respecto a los derechos humanos. Más allá, y en el camino, pues pueden encontrar presidentes, generales, senadores, o sea, pueden encontrar muchísimas, digamos, exfuncionarios o políticos, digamos, ¿no? Entonces, yo lo que creo es que, la verdad, yo creo que el objetivo realmente es aprovechar esta pregunta para términos electorales. Armar una comisión de la verdad, hasta donde yo sé, sin ser experto en el tema, no es una cosa menor, es algo bastante complejo, haciéndolo serio, vaya, ¿no? Bastante complejo, exige muchísimo acompañamiento. Normalmente entiendo que luego inclusive organismos internacionales entran para acompañar estos procesos.
Y pues digamos, si es serio, tú realmente no sabes cuál va a ser la conclusión de una comisión de la verdad. Claro. Entonces yo no sé si este gobierno quiera aventarse algo así sin tener claro el resultado. Claro, la certeza. Y las consecuencias, no institucionales, como sabemos la Comisión de la Verdad no tiene, pero políticas, sociales, de relecturas históricas respecto a ciertos episodios. Muy bien. Pues Saúl, gracias como siempre. Al contrario, mi querido Mario. Buen domingo y buena semana. Igualmente, hasta luego. Gracias, el doctor Saúl López Noriega. Nosotros vamos a la pausa y regresamos con Mauricio Merino y Marta Lamas, tema de fideicomisos, tema de movilizaciones feministas, también temas interesantes que traemos aquí a la mesa. Ya volvemos.